A modo de introducción vamos a ver lo que es el significado como tal, desde el punto de vista etimológico de lo que es el autoestima. ¿Qué tenemos nosotros por concepto de autoestima? ¿Algún hermano que tenga bien expresar su concepto acerca de este tema? ¿Qué es el autoestima? El hermano Rey ha dicho que valorarnos como personas, ¿no? Muchas gracias, hermano. De este lado, ¿qué otro concepto podemos, hermana Ruth? Querernos a sí mismo. Muy bien, vamos a dar entonces la definición desde el punto de vista etimológico. Dice que la palabra autoestima está formada por dos elementos. Uno, autos, que viene del griego autos, que significa por sí mismo o propio. Y el segundo elemento es estima, que viene del verbo estimar, del latín estimaré, que significa valorar, tasar o evaluar. Gustavo, no encuentras todavía las... Muy bien, entonces como que nos tocó continuar así. Dice que la primera persona en hablar de esa palabra, de la palabra autoestima, fue William James en 1890, para referirse a la medida en que las personas se valoran a sí mismas de acuerdo a su éxito o fracaso. ¿Ustedes qué opinan de esta definición de William? La hermana María dice que sí. Yo estoy un poquito como confundida con esta definición que este pensador trajo. Dice que la primera persona en hablar de este término de autoestima fue William James en 1890. Y él, para referirse a ello, decía que era la medida en que las personas se valoraban a sí mismas de acuerdo a su éxito o a fracaso. La hermana Ruth dice que no, yo tampoco estoy como muy de acuerdo con este pensador. ¿Por qué? Porque no puede ser de acuerdo a su éxito o a su fracaso, ¿cierto? Eso es lo que el mundo hoy nos vende, eso es lo que el enemigo hoy nos está vendiendo, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo tengo, así mismo yo valgo, ¿cierto? Ese es mi valor y no es así. Según Google, el 85% de las personas de la población padecen de este problema de baja autoestima. El 85%, ¿no les parece una cifra bastante elevada? De las personas padecen de esto. Pero lo curioso de esto, hermanos, es que la mayoría de las personas no son conscientes de que tienen este problema. O sea, que no se han dado cuenta de que están padeciendo este problema, este trastorno, ¿cierto? Y cabe resaltar que la mayoría de las personas que lo sufren son las mujeres. Según los estudios, ¿no? Dice que la mayoría de las personas, o sea, entre este 85% que sufren este problema, somos las mujeres. Bueno, yo no me incluyo ahí porque por la gracia y la misericordia del Señor no hago parte de ese 85%. Y confío en Dios que mis hermanas tampoco hagan parte de ese porcentaje. ¿Y por qué entonces las mujeres son más dadas a sufrir de esta afección? Porque las mujeres llevan su estado, su aspecto físico, ¿cierto? Lo llevan hasta allá, ¿cierto? Que el gordito, que las cejas, ¿cierto? Entonces tienden a que por no tienen esa cantidad de virtudes físicas, tiende su autoestima ¿a qué? A decaer. La baja autoestima es un síntoma de varias afecciones de la salud mental, como la ansiedad y la depresión. Eso va de la mano. Esta no se presenta con un diagnóstico como tal, así como diagnostican a la persona con, usted tiene un síndrome de ansiedad, un síndrome de depresión, no. Esta no está diagnosticada así, ¿cierto? Pero va muy de la mano con estas dos problemáticas, de la ansiedad y la depresión. Sin embargo, sus síntomas y efectos son muy reales. Entonces, el autoestima viene siendo la base de la salud mental, ¿cierto? En muchas ocasiones nuestra mente nos juega una mala acierto, una mala partida, una mala jugada, y entonces flaqueamos y nuestra autoestima tiende a bajarse. ¿Cuáles entonces serían las características
de una persona con baja autoestima? No es asertiva. ¿Y qué es eso de que la persona no es asertiva? ¿Alguien nos quiere decir cómo es una persona no asertiva? ¿Qué es no es ser asertivo? Bueno, la persona no asertiva es aquella persona que no tiene la capacidad de expresar su pensamiento, su sentimiento, ni de manera negativa ni de manera positiva, y mucho menos cuando tiene que expresar su sentimiento de forma negativa, ¿cierto? Está dado el caso de las personas o las parejas que siempre agachan la cabeza con lo que el esposo o la esposa le dice, ¿cierto? Y siempre está sometida. No ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es una persona asertiva, no tiene la capacidad de expresar lo que piensa, y si es negativo le da miedo expresarlo. Ese es un... Entonces, esa es una característica de la persona con baja autoestima. Otra característica es que no se esfuerza para alcanzar sus objetivos. Es una persona insatisfecha, es una persona con falta de seguridad. Dice, no, yo no lo voy a hacer, yo no puedo, yo no soy capaz. El miedo, el miedo excesivo a equivocarse, porque sabemos que el miedo a veces es miedo para protegernos, ¿cierto? Es normal que sintamos miedo. ¿Para qué? Para protegernos. Pero esta persona con problemas de baja autoestima tiende a tener un miedo exagerado y siempre está allí en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no avanza, por temor a equivocarse. Siente que no merece cosas positivas. Y mis hermanos, quiera el cielo que ninguna de estas características las padezcamos nosotros, porque nuestro amado Jesús nos ha comprado con precio de sangre y ese precio es incalculable. En muchas ocasiones nos encontramos, hermanos, porque desafortunadamente este flagelo ha entrado a nuestra iglesia, ¿cierto? Ha llegado a las familias. En una u otra ocasión ha tocado nuestras familias en la iglesia. Y entonces en ocasiones nos encontramos con el hermanito que tiene estas características y pensamos o expresamos, no, pero es que el hermano es falta de espiritualidad. El hermano no está consagrado, el hermano le falta orar, ¿cierto? Lanzamos o hacemos esos juicios, emitimos esos juicios sin saber qué ocurre realmente con el hermano. Y a veces no es eso, a veces no es un vacío espiritual, este es un vacío emocional. Porque ¿qué va a saber usted la historia de vida del hermano? Su niñez. Porque dicen los estudiosos que en la niñez, en su casa, en el hogar, es donde empieza ¿qué? En donde empieza todo, ¿cierto? Y a veces nos encontramos aquí en este hospital, porque este es un hospital, ¿cierto? Venimos de toda clase de enfermos. Nos encontramos con el hermanito que viene con esa afección, ¿cierto? Que viene con ese problema de baja autoestima. Y entonces lo criticamos y lo juzgamos. Que es falta de espiritualidad, que es un vacío espiritual que tiene el hermano, y no es así. A veces son vacíos emocionales que desde niños han venido arrastrando. Llegan a este hospital, llegan a la escuela de Cristo y entonces van reflejando, ¿cierto?, lo que en su niñez han venido trayendo. Vamos entonces a ver qué nos dice la Biblia respecto a la autoestima. Si bien es cierto que la escritura no habla directamente del término moderno, tal como autoestima, ¿cierto? Porque este es un término moderno, pero sin embargo, a lo largo de ella, a lo largo del registro bíblico, nos encontramos con personajes que tuvieron en algún momento de su vida que pasar por esto, ¿cierto? Por este flagelo. Pero lo importante y lo interesante que nuestro Dios quiere mostrarnos hoy es que a través de la conexión, de la unión de lo humano con lo divino, esas personas pudieron alcanzar grandes victorias, pudieron avanzar y alcanzar el éxito. A eso estamos llamados nosotros hoy, que si por algún momento de la vida nuestra autoestima tiende a decaer, tiende a bajarse, pensemos que nuestro Dios nos ha dejado un manual maravilloso, ¿cierto? Y que unidos con Él podemos en victoria. Vamos entonces a la lectura bíblica que nos tuvo nuestra hermana Sara. Mateos 22:39. 22:39, sí.
Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre nos enfocamos en la palabra amor y es bonito amar, hermano, ¿cierto? Eso es lo que nuestro amado Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra nos enseñó, que teníamos que amarnos que unos a otros. El amor es un principio, ¿cierto? De todo. Nuestro Dios es amor. Y siempre, ¿cierto? Nos han enseñado, de hecho, independientemente de que estemos hoy aquí, en nuestras casas, en nuestro entorno, ¿cierto? Nos han enseñado la palabra amor. Amarnos, ¿cierto? Amarnos unos a otros. Pero la última parte de este versículo que dice, hermano Carlos, ¿nos lo repite? Como a ti mismo. He allí entonces, hermanos, el equilibrio que nuestro amado Jesús nos quiere decir en este versículo. El equilibrio, ¿cierto? Está en qué? Como a nosotros mismos. Porque ¿quién puede dar de lo que no tiene? Si usted no se ama, entonces ¿usted cómo va a amar a su prójimo? Eso es imposible, ¿cierto? Necesitamos recibir de la fuente que es Cristo para así mismo llegar a aquel equilibrio de amarnos nosotros y así poder impartir ese amor hacia nuestros hermanos. Vamos a Romanos 12, verso 13. A ver qué nos dice nuestro hermano Pablo. Sí, hermana, muchas gracias. 12, Romanos 12, 3. ¿Leyó 13? Amén. ¿Qué les parece, hermano, ese texto? Maravilloso, ¿cierto? Yo no puedo sentirme más que mi hermano, ni tampoco puedo sentirme ¿qué? Menos, porque no ve que la misma sangre que derramó Cristo por mi hermano, así mismo la derramó por mí, ¿cierto? Todos hemos sido comprados por precio de sangre, por sangre preciosa, sangre valiosa, incalculable. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga que sentirme más que el hermano? ¿Cierto? Eso no puede manifestarse. Entonces es el consejo de nuestro hermano Pablo que tengamos un equilibrio respecto a eso. Y recordemos que una de las características que habíamos hablado era el hecho de sentirme menos. Cuando yo me siento menos, estoy expresando eso, ¿cierto? Una baja autoestima. Y aquí nuestro hermano Pablo nos aconseja de que no podemos sentirnos ni más ni menos, sino en la medida, ¿cierto? Conforme Cristo nos ha ¿qué? Llamado. Busquemos en el libro de Isaías 43, versos 4 y 5. Dice así, versículo 4. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Oh, hermanos, qué texto tan maravilloso, ¿cierto? Qué texto tan bonito. Porque a mis ojos eres de gran estima. Eres de gran valor, somos de gran valor para Cristo, hermano. Entonces no cabe duda de que el enemigo, ¿cierto? Quiera sembrar en nuestra mente, porque eso es lo que él quiere, que nosotros somos insignificantes. No somos insignificantes, somos de gran estima para el creador del universo. Eso no es mucho, hermanos. Eso es genial, eso es maravilloso, de que nuestro Dios, el dueño de todo, ¿cierto? El que tiene el control, el soberano, nos tenga en alta estima. Valemos demasiado para Cristo, hermanos. Vamos a Salmos 139, versículos 13 y 14. Salmos 139, versículos 13 y 14. Si algún hermano no los lee, sería bien, perfecto. Amén, gloria sea nuestro Dios. Estoy maravillado
y mi alma lo sabe muy bien, porque tú formaste mis entrañas. Qué bonito, ¿no, hermanos? Entonces podemos dar lugar, ¿es justificable que le demos lugar a duda a la baja autoestima, a la baja estima? No le tenemos que dar lugar al enemigo, ¿cierto? Para desanimarnos y desmotivarnos, ¿cierto? Porque nuestro Dios nos hizo. Somos hechos por la mano poderosa y creadora. Somos su obra maestra, hermanos. Después de que por todos esos 7 días, ¿cierto? Por esos 6 días que el Señor creó, todo lo hacía ¿por qué? Por su palabra, ¿no? Por la palabra de Él fueron hechas todas las cosas. Dijo, hágase esto, hágase aquello. Pero cuando llegó el momento de hacernos a nosotros, de hacerlos a usted y a mí, fue con sus manitas. Hermanos, ¿no es maravilloso eso? Fueron sus manos las que nos hicieron. Entonces somos de gran importancia para nuestro Creador. Vamos entonces a recordar en esta mañana 2 personajes. Yo sé que de pronto el registro bíblico tendrá muchos personajes y de hecho de pronto los hermanos que han hecho el año bíblico se han dado cuenta en el transcurso de la lectura de personajes que han sufrido este flagelo. Pero en esta mañana yo quiero que traigamos a colación 2 personajes. Y el primer personaje lo encontramos allá en el libro de Jueces, Jueces capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice el registro bíblico acerca de este flagelo. Usted en su casa, si gusta, se lee todo el capítulo. Aunque pienso que de pronto usted ya lo ha leído, hermano. Ya ha leído, ya ha pasado por la historia de Gedeón. Pero ¿qué nos encontramos con esos 2 versículos? Jueces, capítulo 6, versículos 14 y 15. Vamos al... Pero antes de leer, vamos a hacer de pronto un recorderis por todo el capítulo, ¿cierto? Dice que los hijos de Israel hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Lo malo, como siempre estamos tendiendo a ¿qué? A lo malo. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Y qué pasó? De los madianitas, ¿cierto? Por 7 años fueron ¿qué? Arrasados. Dice que cuando ellos ya tenían sus cosechas a punto de cogerlas, de recogerlas, ¿cierto? Para su sustento, venían estos hombres y ¿qué hacían? Le quitaban todo, o sea que estaban sembrando ¿para quiénes? Para otros. Este pueblo, el pueblo estaba ¿qué? Azotado. Dice que en un momento dado, Gedeón estaba recogiendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para esconderlo de aquellos enemigos que muy pronto, ¿cierto? Porque calculaban el tiempo, hermanos. Calculaban el tiempo y veían en qué momento estaba la cosecha lista para ellos. Y venían y ¿qué? Arrasaban como ganas les daba. Y dice que en un momento, llegó un momento dado que Gedeón estaba así en su faena normal, ¿cierto? Recogiendo la cosecha para esconderla de aquellos enemigos. Cuando se le presentó el Señor, ¿cierto? A este hombre. Y vamos entonces al versículo 14. ¿Qué nos dice el versículo 14? ¿Y el 15? Y aquí que mi familia es pobre, y yo el mejor en la casa. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de Gedeón? Es evidente, hermanos, que Gedeón tenía una baja autoestima. Inmediatamente le respondió al Señor, ¿y yo con qué? Y es que yo soy el menor. Mi familia es la más insignificante, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo entonces defender al pueblo de aquellos enemigos? ¿Cómo yo puedo salir al frente, ¿cierto? Y defender esta nación por su origen humilde, por su origen pobre. Él se sentía como insignificantes. Él se sentía no apto para aquella tarea que el Señor lo estaba llamando. Eso es un síntoma de baja autoestima. Se sentía y se veía pequeño. Pero Gedeón tomó la decisión ¿de qué? De creerle a Dios. Y nosotros a través del relato bíblico nos damos cuenta de aquellas señales que Gedeón, ¿cierto? Si leemos todo el capítulo, que Gedeón pidió a Jehová.
y Jehová se mostró, ¿cierto? Jehová se mostró. Esta historia, mientras yo la leía y estudiaba, a veces no necesitamos venir de familias encumbradas, hermanos. Les cuento algo, yo tristemente no nací en un hogar adventista. Yo le doy gloria y honra a Dios porque el hermano Carlos, la hermana Ruth, ¿qué otro hermano? El hermano Melqui, han nacido en hogares adventistas. ¿Cuánto yo hubiese querido, cierto, haber nacido en un hogar adventista? Pero no porque yo no nací en un hogar adventista, no puedo, ¿cierto? No puedo querer llegar al ideal de Dios para conmigo, ¿cierto? El ideal de Cristo para conmigo es que yo vaya en victoria, ¿cierto? Que yo alcance el éxito por su gracia, por su amor y por la conexión con Cristo. Es la única manera, hermanos, de que podemos alcanzarlo, ¿cierto? Como les digo, yo no crecí en un hogar conforme al modelo del cielo, por así decirlo. No entraré en detalles, pero no crecí en un hogar normal, donde está la figura paterna, ¿cierto? Donde está. Crecí en un hogar muy difícil, hermanos, en un hogar complicado, en un hogar donde se expresaban palabras no muy agradables, pero para gloria y honra de Dios estoy aquí. El Señor Jesucristo me alcanzó y eso es lo importante, de que de aquí en adelante nuestro Dios nos ha mostrado, nos ha hecho entender que somos de alta estima para Él. Valgo mucho para Cristo. Quizás en mi hogar no me lo dijeron. Quizás en mi hogar no me manifestó mi madre o mi padre, ¿cierto? Mira, tú vales mucho, tú eres muy inteligente. Palabras que debemos decirle hoy a nuestros hijos, ¿cierto? Para que ellos, exacto, hermana, para animarlos, para que crezcan y entiendan, sobre todo, que nuestro verdadero valor está en Cristo. Porque Cristo fue quien nos compró, ¿cierto? Y de hecho nos lo manifestó nuestro Dios allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, ¿cierto? Para que fuéramos salvos. Entonces, este es el relato de Gedeón. Tenía baja autoestima, pero confió en Cristo, confió en Dios y pudo alcanzar la victoria y pudo defender, ¿cierto?, a su pueblo y alcanzar el ideal del cielo. Vamos entonces con nuestro segundo personaje que lo encontramos en el libro de Éxodo. Yo sé que es un personaje que a muchos les gusta. Libro de Éxodo, capítulo 4. Libro de Éxodo, capítulo 4. Versos 1, 10 y 13. Nosotros conocemos perfectamente la historia de Moisés, ¿verdad? La hemos leído una y otra vez en forma infantil, ¿cierto? Escuchamos las historias de Moisés. ¿Y qué les parece Moisés? ¿Ustedes creen que Moisés también tenía este problema? Vamos al versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué nos dice? He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Luego leamos el versículo 10 y otro hermano el 13. Señor, nunca estuvo de su palabra, ni antes ni desde que tú hables. A tu serve, porque soy tallo en la habla y torpe de lengua. Muchas gracias, hermano. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés cuando el Señor le hizo el llamado? Cuando el Señor le salió al encuentro. ¿Por qué? Porque tenía baja autoestima. Eso es lo que hace una persona con baja autoestima. Ay, Señor, yo no puedo. Moisés le dijo al Señor directamente, Señor, es que yo no sé hablar. Yo soy tardo en hablar. Qué cosa con Moisés, ¿no? El Señor tuvo que refutarle muchas objeciones a Moisés. Es que fue un diálogo largo para poder levantar a Moisés, ¿cierto? Él le dijo al Señor directamente, Señor, yo no sé hablar. Así que entonces, ¿usted cómo va a hacer? Y luego en el versículo 13, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en el versículo 13?
Sí, así se lo dijo directamente. No, 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 Señor, busque a otro, que yo no. Yo no estoy apto para esta misión. Y de hecho, no estaba apto, porque fue Dios quien lo preparó, fue Dios quien lo utilizó, ¿cierto? Pero la objeción de Moisés fue inmediatamente, yo no sé hablar, yo no puedo, ¿y quién soy yo para ir a presentarme delante del faraón y decirle que deje ir a tu pueblo? Es que yo no soy nadie, le dijo Moisés a Dios, al Señor, al Creador, al que lo había hecho, que él era insignificante, que él no podía cumplir con aquella tarea, que él no podía hablar y que sencillamente enviara a otro. Eso pasa con la persona que tiene baja autoestima. Cuando se le dice de pronto, hermano, usted puede hacer, ay no, hermano, dígale a la hermana Ru, porque es que yo pienso que la hermana Ru, ella sí. La hermana Ru sí, yo no, ay hermana, yo no. No, hermanita Ru, tampoco así. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Eso fue lo que le dijo Moisés al Señor. Le dijo, no, 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 yo no. Señor, busque a otro porque es que yo no puedo. Yo no puedo hablar. ¿Quién soy yo para irme a presentar delante de Faraón? Ellos no me van a creer. La duda. Ellos no me van a creer, ellos no van a saber que yo vengo de ti. No, 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 busque a otra persona, que yo no soy apta para esta tarea. Eso pasa cuando este flagelo está tocando nuestra vida. El Señor Jesús nos ha llamado a ¿qué? Hablar. ¿Cómo pues yo he de callar lo que he oído y lo que he visto? Dijeron los apóstoles, ¿cierto? ¿Cómo podemos guardar silencio cuando el Señor nos ha llamado a ¿qué? A manifestar. ¿Quién fue el que hizo la boca? Y esa fue la respuesta, ¿cierto?, de Jehová. Después de tener ese largo diálogo con Moisés, de refutarle tantas cosas, tantas objeciones, Moisés decide, pues, bueno, Señor. Y en compañía de su hermano Aarón, todos sabemos la historia, se fue. ¿Y qué pasó con Moisés? Fueron 40 años de lucha. 40 años de largo aprendizaje, pero alcanzó ¿qué? La victoria en Cristo, porque se dejó utilizar de Dios, se colocó en las manos de Cristo, se empoderó de quién, de Cristo. Desafortunadamente hoy el mundo, el enemigo, mujeres al poder, empoderadas, empoderémonos en Cristo, hermano. En Cristo es que tenemos que empoderarnos, porque Él es el único que puede darnos la victoria. Vamos entonces a nuestro último texto, Primera de Corintios 1, 27 y 28. ¿Qué nos dice? Si algún hermano no los lee. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Muchas gracias, hermana. El apóstol Pablo es tremendo, ¿no? De lo más débil, de lo más vil, de lo más ¿qué? Menospreciado, de lo más necio, escogió Dios ¿para qué? Para exaltar, ¿cierto? Para exaltar a los débiles. Porque es que es en nuestras debilidades, ¿cierto?, que Cristo se exalta, que podemos ver su gloria. Ante el mundo quizás estas características que está dando Pablo ahí no califican, ¿cierto? Pero para Cristo sí. Y eso es lo que nos importa. Para Cristo sí. Moisés estaba totalmente equivocado. Y estoy segura que así como Moisés, hay muchos que tienen este tipo de flagelo. Hay muchos que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido, ¿cierto?, como Moisés. Inhabilitados, ¿cierto? No aptos, no calificados para X o Y tarea.
Pero la historia de Moisés afortunadamente no termina ahí. Él pudo alcanzar el objetivo, pudo cumplir la meta. Y para gloria y honra del Señor, fue un excelente líder que en última instancia, de tanta relación que tuvo con Dios, con su Padre, fue el único que pudo verle, pudo ver sus espaldas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces es la conexión con Cristo, es la conexión con Dios la que nos puede llevar a un equilibrio de un verdadero amor propio, una verdadera autoestima. Unámonos, hermanos, conectémonos con Cristo siempre, que Él ya nos dio valor. No necesitamos que el mundo nos dé un precio, que nos dé un valor por lo que tengamos, por lo que hagamos, por un título. No, 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 no. Cristo ya nos compró. Hemos sido comprados por un precio incalculable. La propia sangre del Hijo de Dios es la que nos ha rescatado. Entonces valemos mucho. Él ya nos dijo que somos de alta estima para Él. Y por último, leamos Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. ¿Qué hermano nos lo lee? Amén. ¿No dicen amén, hermano? El Señor está dispuesto a ¿qué? A sanarnos. Si por algún momento dado, si en este momento, hermano, usted está padeciendo de este flagelo, arrodíllese y pídale al Señor, primeramente que lo perdone. Porque usted es consciente y entiende que usted vale demasiado, que usted vale la sangre de Cristo. ¿Y cuánto vale la sangre de Cristo? Eso no tiene valor. O sea que usted no tiene precio. ¿Cierto? Usted es valioso, usted es de alta estima. Mire lo que dice la sierva del Señor respecto a la autoestima. Estuve buscando y aquí encontré algo. Respecto a eso, la sierva del Señor dice, en mente, carácter y personalidad, si lo quiere buscar. Tiene un capítulo entero acerca de ello. No es la voluntad de su Padre Celestial que continuamente estén bajo tribulación y tinieblas. Deberán cultivar la autoestima viviendo de tal modo que sean aprobados por su propia conciencia y delante de los hombres y los ángeles. Tienen el privilegio de ir a Jesús y de ser limpiados y de estar delante de la ley sin vergüenzas y remordimientos. Y nos da un texto, Romanos 8:1. Aunque no debemos pensar en nosotros mismos más de lo debido, la palabra de Dios nos condena, un debido respeto propio. No condena un debido, o sea, que no condena que nosotros tengamos amor propio, que nosotros nos estimemos. Como hijas e hijos de Dios, debiéramos tener una consciente dignidad de carácter en la cual el orgullo y la importancia de sí mismo no tienen parte. O sea, no podemos irnos a los extremos. No podemos salirnos del equilibrio que Cristo quiere darnos. Y ya, que yo tengo suficiente autoestima, no, eso ya es orgullo. Y al Señor no le agrada. Ya, tenemos que llevar al equilibrio, ¿cierto? Y el equilibrio lo encontramos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Cuando entendemos que hemos sido llamados, que hemos sido comprados con precio alto, ¿cierto? Y cuando entendemos que estamos al servicio de Él para exaltar y glorificar su nombre. Entonces, por la gracia de Dios, no más baja autoestima. Amén. ¿Cierto? Porque somos valiosos, somos incalculables para el Señor. Así entonces debemos vernos, así debemos tratarnos. Si así lo hacemos, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser personas asertivas, que podamos expresar lo que pensamos y sentimos, si sea negativo o positivo, que no nos cohibamos de nada, porque Cristo no nos cohíbe de nada. Cristo nos ha llamado a libertad, ¿cierto? A gozo y alegría. Que el Señor nos bendiga. Sangre por Cristo, gozoso al cielo y el amor, librado por gracia infinita.
al cielo.